Buenas noches, mi nombre es Dayana Nieto y hoy voy a hablarles sobre uno de los muchos riesgos presentes en cualquier ámbito laboral, el riesgo eléctrico. ¿Qué es el riesgo eléctrico? El riesgo eléctrico se refiere a la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica, como contactos con piezas baja corriente, equipos eléctricos defectuosos o cuando ocurre un cortocircuito y que puede resultar en un peligro para la integridad de las personas. Existen dos tipos de contacto. Tenemos el contacto directo, que es cuando una persona toca o se pone en un contacto con un conductor, instalación, elemento eléctrico, máquina, enchufe, portalámparas, y el contacto indirecto, que es aquellas que se producen al tocar partes metálicas, conductores, elementos o máquinas, carcasas, etcétera, sometidas a tensión directa. Dentro de los tipos de riesgo eléctrico tenemos el choque eléctrico, que ocurre cuando el cuerpo se convierte en parte del circuito eléctrico. La corriente entra al cuerpo por un punto y sale por otro. Se presenta cuando una persona entra en contacto con un cable de un circuito activado y la tierra, una parte metálica en contacto con un cable activado mientras la persona también está en contacto con la tierra, entre otros. Quemaduras. Las quemaduras eléctricas son quemaduras térmicas producidas por un calor de muy alta intensidad cuando el cuerpo de la víctima se convierte en una resistencia accidental. Incendios o explosiones. Son causados directamente por la electricidad, ya sea por una mala instalación o uso inadecuado de los equipos que provoquen un cortocircuito. Antes de decir las fuentes presentes en el riesgo eléctrico, debemos saber qué es. Una fuente generadora se refiere a la fuente, situación o acto con potencial de causar un daño en la salud de los trabajadores, los equipos o en las instalaciones. Dentro del riesgo eléctrico están constituidas por la exposición a sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones energizadas, alta tensión, baja tensión, plantas generadoras de electricidad, toma corriente, interruptores, redes y cajas de distribución, entre otros elementos que generan o requieren electricidad. Actos y condiciones inseguras. Los actos inseguros se refieren a todas las acciones y decisiones humanas que pueden causar una situación insegura o incidente con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. Algunos actos inseguros en cuanto a riesgo eléctrico son trabajar en la actividad sin los elementos de protección personal, sobrecargar o instalar equipos de forma inadecuada, utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado, bloquear o quitar dispositivos de seguridad de las instalaciones eléctricas, realizar trabajos de mantenimiento o limpiezas en equipos que se encuentren aún en funcionamiento, llevar a cabo la operación sin previa capacitación y manipular la energía en lugares húmedos o donde hay presencia de agua. Las condiciones inseguras tienen que ver con la inseguridad de las instalaciones, maquinaria y locales de trabajo, es decir, con el medio en el que se desempeñan como trabajadores. Las condiciones inseguras que pueden provocar un accidente por riesgo eléctrico son las siguientes: falta de orden y limpieza en lugares de trabajo, organización de maquinaria y cables, almacenamiento, pasillos de las instalaciones, entre otros. Falta de alarma en caso de incidentes, presencia de humedad, uniones defectuosas, sin aislación, enchufes deteriorados, circuitos sobrecargados, falta de conexión a tierra, entre otros. Algunas de las normas que contemplan el riesgo eléctrico son la Resolución 5018-2019, que establece los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para todas las actividades que sean ejecutadas en los procesos de generación de energías convencionales y no convencionales, distribución de la energía eléctrica, entre otros. La NFPA 70E, que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, sus siglas en inglés National Fire Protection Association, que es una norma aceptada a nivel internacional que define las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica. La RETIER 2005, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Su objetivo es garantizar la seguridad de las personas, la vida animal, vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. El Decreto 614-2001, que habla sobre las disposiciones mínimas para la protección de la salud y de seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Jerarquía de control de riesgo es un sistema utilizado en todas las empresas para minimizar o eliminar los riesgos laborales y con ello reducir el número de accidentes y enfermedades de trabajo. En la jerarquía encontramos los siguientes niveles al control del riesgo. Eliminación, que es el control de riesgo laboral, que supone el cambio del diseño para la eliminación de raíz del peligro. Sustitución, que con ello, aunque no se elimine por completo el riesgo, sí logra hacer cierta reducción. Esto supondría, por ejemplo, la sustitución por otro material menos peligroso, una reducción de la energía, cambiar los equipos en mal estado, entre otros. Los controles de ingeniería, que estos son los controles muy variados, depende de la organización. Así, por ejemplo, se consideran controles de ingeniería a las instalaciones de sistemas de generadores de energía eléctrica, la protección de máquinas, entre otros. Los controles administrativos, que en este punto entra todo sobre la señalización, señales fluorescentes, sirenas, alarmas, los procedimientos de seguridad, las inspecciones a los equipos, el etiquetado para advertir sobre el riesgo, la capacitación al personal, entre otros. Para garantizar un correcto desarrollo de la actividad, minimizando lo más posible los riesgos eléctricos, se deben hacer ciertas modificaciones a los elementos que se utilizan. Estas modificaciones van desde la utilización de herramientas eléctricas con recubrimiento aislante. Ya conocemos los elementos que no son conductores de energía, como lo es la madera, el plástico, el cartón, el caucho, polos a tierra portátil, tarjetas de bloqueo y pinzas de bloqueo. Existen señales eléctricas que pueden ser registradas y medidas. A continuación voy a mencionar algunos de los equipos que se utilizan para la medición eléctrica. Está el amperímetro, el volímetro, el ohmímetro, el multímetro. Algunos de los elementos de protección personal adecuados para las actividades donde se trabaje con energía eléctrica son el casco de seguridad Yoke tipo A y B, ya que son elaborados con material aislante para proteger de posibles impactos. Además funcionan como aislantes eléctricos de hasta 2200 voltios y 12300 voltios. Gafas de seguridad son lentes con protección lateral, transparentes para interiores y oscuros para exteriores. Ropa de seguridad, en especial el overol, que debe ser de algodón en labores que presenten baja tensión, y donde se utilice alta tensión se utiliza ropa conductora fabricada con poliéster y otras fibras. Guantes dieléctricos que son de alta, pues existen de alta, media y baja tensión y son creados con materiales aislantes como el látex y goma. Botas de seguridad eléctrica, estas evitan las descargas eléctricas en el cuerpo gracias a las cubiertas de los materiales aislantes como goma. Tapones auditivos de silicona y arnés de protección si se necesita en la tarea que esté realizando. Según el tiempo de exposición y la dirección de paso de la corriente eléctrica para una misma intensidad puede producirse lesiones graves, tales como una asfixia, que se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax e impide la actuación de los músculos de los pulmones y la respiración. Calambres musculares, que es cuando se aplica un estímulo eléctrico a un músculo y este se contrae. Paro cardiorrespiratorio, que se produce cuando una descarga eléctrica interrumpe de forma abrupta la actividad eléctrica normal del corazón, lo que genera una electrocución y una alteración en los movimientos cardíacos, entre otros. Además de las llamadas 5 reglas de oro, visualizadas aquí, debemos tener en cuenta otros puntos, como por ejemplo verificar el perfil profesional de cada trabajador antes de que inicie cualquier actividad donde incluya electricidad, chequear qué tipo de persona es, qué tipo de persona autorizada es, si es una persona competente, habilitada o es una persona advertida. Debe evitarse la utilización de aparatos o equipos electrónicos en caso de lluvia o humedad. Suministrar al personal operativo todos los elementos de protección personal mencionados anteriormente para desarrollar la actividad de manera segura. Supervisión periódica de las conexiones eléctricas, cables, enchufes, cajas de breaker, entre otros, equipos electrónicos. Capacitar también al personal operativo en formas de trabajo de seguro, siempre basándose en el correcto manejo de la electricidad puesto en la red TIED, en la NTC 2050 y otras. Señalización, demarcación y delimitación de espacios o elementos que están expuestos a altas tensiones de electricidad.
Por último, debemos recordar que para obtener una información más precisa acerca del nivel de cualquier riesgo presente en cualquier empresa, hay que tener en cuenta la GTC 45, que es la guía técnica colombiana que nos ayuda a identificar y valorar los riesgos teniendo en cuenta los siguientes cuadros. Y con la información recopilada en la empresa se logra cambiar o mejorar algunas medidas para evitar accidentes laborales que pongan en riesgo la salud de los trabajadores.